Entonces vamos con la ficha técnica para el modelo de congelación GN550. Entonces el número de serial lo tenemos en esta parte de la ficha técnica. Para tipo de clima, clasificación T, que es tropical, refrigerante 404 por 290 gramos, que es la presión que nos va a manejar, el voltaje a 110 voltios, la tensión que nos maneja son 750 vatios nominales y la tensión del defrost de la resistencia son 700 vatios. El consumo de batiaje total son 7.2 amperios y la frecuencia a 60 Hz. Manejamos todo lo que manejamos a nivel Colombia son de 50 a 60 Hz. ¿Listo? Volumen o los litrajes que nosotros manejamos son 550 para esta nevera. El peso son 118 kilogramos. La temperatura que vamos a manejar por controlador digital son menos 22 grados a menos 15. Podemos obviamente variar, pero la temperatura para congelación es menos 22 grados para clima tropical. Sistema eléctrico clase 1 con lámparas de 3 vatios. Clase 1 se denomina al sistema eléctrico nominal que no tiene protección interna digital, sino solamente la que maneja el controlador digital. Diagrama eléctrico. Vamos a darle una estudiadita al diagrama eléctrico de forma rápida. Tenemos aquí la conexión por 110 voltios con polo a tierra. Luego pasamos acá, el sistema eléctrico se altera, pasa directamente a la unidad, la parte de controla, bueno, de frío, controlador digital con doble sensor, resistencias de deshielo con fusible térmico, capacitor de arranque de la unidad, protección digital y switch de puerta, lámparas por 3 vatios, y eso sería todo lo que tenemos para el sistema eléctrico. Vamos a mirar entonces la parte de instalación. Primero que todo necesitaríamos tener para nosotros mínimo un multímetro o amperímetro. Yo prefiero mucho el amperímetro porque manejo las dos tensiones, tanto frecuencia como voltaje. Entonces siempre que vayamos a instalar una máquina, el ítem principal es que donde vamos a instalarla necesitamos medir la corriente. ¿Cuánto? La ficha técnica nos lo estaba explicando desde un principio. Tenemos 115 voltios con una capacidad de 5 grados o 5% de término. Quiere decir esto que nosotros podemos manejar desde 110 hasta 127 voltios que nos va a soportar la nevera. ¿Listo? Tenemos aquí 2 tomas y vamos a hacer la prueba contigo. Listo. Entonces ubicamos nuestro amperímetro, que vamos a usar el amperímetro, lo ubicamos en la parte de voltaje y aquí vamos a comenzar a hacer la medida. Tenemos aquí 2 tomas, si quieres coger las 2. Y vamos a conectar la nevera. ¿Tú dónde la conectarías? ¿A 110? ¿Por qué a 110? Por la ficha técnica. ¿Y cómo sabes que es de 110? No, la verdad no sé. Listo. Entonces vamos a usar un segundito la escalera y vamos a bajar acá el cable. Eso es lo que hay que tener en cuenta entonces a la hora de la conexión. Tenemos 2 tomas y no sabemos cuál es 110 y cuál es 220, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro amperímetro, el que nos va a decir la tensión de la toma. Entonces comenzamos por la primera. ¿Qué tensión me dice que tenemos? 208. Entonces no podemos usarlo sobre esta toma. Entonces eliminamos la primera. Obviamente estas ya estaban marcaditas, ¿no? Sí. Pero se supone que no vamos a encontrar marcadito en todo sitio. ¿Qué oscilación tiene? 119. 119. ¿Cuánto dijimos que podíamos soportar? 110. 110 110, 115. y 5%, o sea, podemos soportar hasta 127 voltios. Entonces sabemos que esta es nuestra clavija, es la que vamos a usar. Tenemos un protector digital
que nos va a manejar, bueno, acá la nevera nos está diciendo un amperaje que nos maneja recurrente de 7.2 amperios, y vamos a mirar la ficha técnica que nos maneja el controlador digital, marca Exceline, bueno, el modelo, el voltaje nominal que nos maneja de 120 voltios a 50 o 60 Hz, que es lo que manejamos aquí para Latinoamérica. Voltaje mínimo ajustable, el que tenemos aquí en la tabla de mano derecha. Sugerido está entre más o menos 95 a 100 voltios. Lo dejamos exactamente como viene la flechita. Tiempo de conexión 3 minutos, quiere decir que se demora 3 minutos en darnos arranque a la unidad de carga. Y carga máxima tenemos 20 amperios, quiere decir que nos da la relatividad entre 7.2 amperios, tenemos 13 amperios libres para la máquina. Entonces vamos a pasar a conectarlo en este momento. Listo, switch de encendido. Y de aquí para adelante son 3 minutos. Tenemos acá lo que nos está explicando, un ciclo de espera, pasó al voltaje normal. Si hubiera voltaje bajo o voltaje alto, los dos LEDs que están aquí en esta parte se encenderían. Tenemos voltaje normal, quiere decir que ya podemos conectar la nevera. Va a arrancar de forma normal. ¿Listo? En este momento está en ciclo de espera, son 5 minutos más o menos que nos vamos a demorar en esto. Acá tenemos el controlador digital, está oscilando el icono de refrigeración de unidad. Y si queremos ajustar la temperatura, entonces acá, botón set, sostenido 3 segundos y entramos al modo de setup. Entonces acá bajamos temperatura o subimos de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Máximo menos 22 grados maneja este Dixel, y aquí máximo al término mínimo son 0 grados centígrados. ¿Listo? Elegimos entonces la temperatura que le vamos a poner al controlador y ponemos nuevamente set para grabar. Como la nevera no ha arrancado, obviamente tiene 15, 16 grados más o menos que tiene la temperatura ambiente interna. Lámparas, lo que estábamos hablando, de 3 vatios, que están ubicadas aquí en la parte, solamente se activan cuando se abre la puerta. En el momento del cierre del micro switch, ellas se apagan. Listo, entonces pasamos a la parte técnica, que es donde vamos a mirar la parte de evaporación que está dentro de este icopor. Acá va el panel de enfriamiento, va un ventilador, va el sensor de temperatura de descongelación y el sensor de temperatura de frío, va todo metido en esta área. En la parte de afuera entonces va la condensación. Entonces tenemos aquí el sistema de condensación, tenemos un filtro que lo podemos aquí remover. Este filtro hay que revisarlo por lo menos 2 veces cada 6 meses. O sea, decimos más o menos que son 3 meses revisando este filtro. Se limpia porque esto nos va a dar la temperatura que va a manejar internamente. Entre más obstruido esté, menos temperatura nos va a dar. ¿De qué sirve eso? De que este panel nos haga un choque térmico entre la temperatura ambiente y la temperatura que va a manejar esta tubería. A esta tubería le vamos a llamar, esta delgadita le vamos a llamar tubería de alta. La tubería más gruesita que va dentro de este sistema, obviamente pasa por este tubo que está aquí acorazado, es más grueso, de un calibre mayor, que es 3/8 contra cuarto, tubería de cuarto, tubería que va metida acá se llama 3/8, va al panel de evaporación. ¿Sí? Tenemos una unidad, esta unidad es una unidad de 3/8 que nos maneja gas 404, el gas de mayor congelamiento que hay, que nos puede alcanzar hasta menos 35 grados en el proceso de aspersión de la unidad. Y tenemos una caja eléctrica tipo 1 donde nos maneja relay térmico y capacitor dentro de ella misma. ¿Listo? Tenemos la parte de atrás del controlador digital, switch, y en el sistema refrigerador manejamos esto que está acá, este cilindro, es un filtro para humedad. El filtro de humedad solo sirve una vez, quiere decir que si yo tengo un escape o tengo que cambiar el gas por algún motivo, este filtro secador va a ser obligatoriamente reemplazado.
Tenemos aquí el tubo de carga, no sé si lo podemos enfocar aquí un poquito. El tubo de carga es este que está acá. Baja aquí hasta este punto y entra la unidad. Ese es el punto donde vamos a cargar la máquina. La tubería que viene, la tubería de alta que llamamos, se distribuye por este panel de evaporación. El ventilador que tenemos en la parte de atrás nos ayuda a tener mayor choque térmico, o sea, nos da mayor capacidad de refrigeración en menos tiempo. Pasa por el tubo, llega y se une otra vez a la unidad. ¿Listo? Entonces, volvamos a hacer la tarea, pero entonces la vamos a hacer invertida ahora, desde la unidad. De la unidad arranca un tubo que se llama tubo de alta, entra y pasa a un sitio que se llama evaporador para generar choque térmico de frío, que nos va a ayudar en esta área de frío, y luego retorna terminando aquí en el filtro secador y posteriormente cambiando aquí la presión del gas por este tubo pequeño que se llama capilar. El tubo capilar tiene medidas, en este caso es 0.38 que nos maneja para una unidad de 3/8 y ingresa, este tubo capilar ingresa en la parte baja, aquí por detrás, por este panel, entra y se une a este tubo o a este sistema. Acordemos que acá tenemos el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración lo genera la presión y el choque térmico que generan en esta área. Si no tenemos choque térmico, si el ventilador no nos funciona, la refrigeración y la congelación que manejemos dentro de esta área va a ser menor. Entonces siempre tenemos que tener un ventilador de 10 vatios que nos haga esa aspersión dentro del sistema de refrigeración para 3/8. Entonces vamos a hablar ahora de posibles fallas. Lo primero que tenemos que hacer en posibles fallas, inicialmente podemos mirar varios. Supongamos que la nevera no nos prende. Entonces, inicialmente todo técnico que se ha experimentado en el campo siempre tiende a pensar de que la falla está dentro de la máquina sin primero haber mirado. Entonces, lo primero que debemos hacer es iniciar por el cable. El cable debemos mirar la tensión que miramos inicialmente, que son 110 voltios a 127, esa oscilación. Y pasamos directamente a buscar la misma tensión de los 110 voltios que nos pasan aquí por esta cajita. Esta cajita tiene aquí un punto de conexiones y aquí lo vamos a mirar la tensión por 110 voltios. Luego de ello, la salida del cable que tenemos, acá tenemos dos cables blancos, pero vamos a mirar la primera salida, que es la que va encima. Tenemos el color rojo, el color amarillo y el color azul, que nos va a manejar con polo a tierra directamente, dos líneas de distribución directamente al switch de encendido que va en esta área. El switch de encendido bloquea las dos líneas, tanto neutro como la línea viva. Luego de ello entramos con una línea que es general, que va a circular por toda el área. O sea, siempre hay un neutro que nos va a circular para el ventilador, va conectado para la unidad, va conectado para el ventilador interno y va conectado para el controlador. Esa línea no pasa más bien por todo el sector. La que se va a cortar, entonces pasa directamente, la segunda línea, que es la café, pasa directamente por el controlador. En este caso, el controlador aquí nos va a dar la resolución de algunas fallas. Acá tenemos para compresor, ventilador, defrost y la temperatura o la energización del aparato. Energización del aparato, y aquí nos va a dar los puentes para cada una de las opciones. Sabemos que hay una línea que nos circula directa y la otra se corta desde aquí, desde el controlador. Entonces tenemos que el azul nos está haciendo el corte del controlador. Mire, el azul llega aquí, salta directamente para la parte de defrost, una línea para la parte de defrost. Por este lado salta directamente a una línea aquí en esta área que nos corta tanto ventilación como unidad. Aquí lo tenemos claramente descrito en el controlador digital. La línea de los ventiladores tiene otro corte. Cuando se desciende por este lado, baja desde la línea viva y distribuye la línea viva dentro de este micro switch para lámpara, y tenemos el centro, que es el común. Tenemos para lámparas y tenemos para el ventilador interno.
Entonces, cada vez que abramos el microswitch, él es normalmente abierto. Cada vez que abramos la puerta, el ventilador se va a detener y la luz se va a encender automáticamente. En este caso se detuvo la unidad. Aquí vemos que ya no está funcionando el ventilador, no está funcionando la unidad, y miramos y notamos de que la nevera nos alcanzó los -3 grados a la cual la habíamos programado. Entonces, a los -3 grados el icono se pierde, el icono de refrigeración se pierde y nos queda solamente el icono del ventilador interno, que es el que está funcionando en este momento. Quiere decir que está haciendo esparción del frío aquí adentro. Esta temperatura, entonces volvemos y decimos dónde está ubicada. La temperatura está dentro de este panel que tenemos acá, el Icopor, que vemos aquí encima, y va puesto en el panel de salida donde va el ventilador. Eso se llama temperatura ambiente. También tenemos otra segunda temperatura que no la marca el controlador, y es la temperatura del defrost, que es el punto límite donde va ella a comenzar a hacer defrost. Pero esa temperatura no la podemos manipular a no ser que entremos al setup principal del controlador. Entonces, por lo pronto es inmanipulable. Manejamos solamente la parte externa. Dado el caso de que tengamos que hacer esa manipulación, eso lo haríamos ya aquí en planta o directamente en la fábrica de Iberna. Ya arrancó nuestra máquina nuevamente porque nos alcanzó la temperatura límite. Aquí ya se disminuyó a 0 grados. Quiere decir que ya la oscilación más o menos nos maneja 3 grados arriba, 3 grados abajo. Volvemos y notamos que el icono de refrigeración está aquí encendido otra vez. Siempre que el icono de refrigeración esté encendido, el ventilador debe estar funcionando y la máquina debe estar funcionando. Para eso, para saber si están funcionando y no podemos verlo, necesitamos tomar una línea de acá, de las que vienen. De acá pues está un poquito incómodo, pero la línea roja es la ideal para hacer esta medida. Esta línea roja podemos tomar el amperímetro, lo ubicamos en modo amperios, como lo mostramos aquí en la grabación, modo amperios, y abrimos la pinza y sujetamos el cable de esta forma. Y ahí vamos a medir los amperios. En esta línea nos va a medir, obviamente, porque estamos midiendo aquí un polo a tierra. El polo a tierra no nos maneja voltaje ni tensión. Acordémonos que el amperaje es sencillamente el paso de electrones por un punto fijo. Eso es lo que vamos a medir. Y eso es para darnos cuenta de que en realidad la máquina nos está manejando un amperaje nominal de 7.2 porque trae dos ventiladores y la unidad de 3/8 que es... Listo, miremoslo acá. Listo. Nos está diciendo que estamos manejando acá 6 amperios. La máquina máximo nos puede manejar 7.2 amperios. Tiene un desfase de 1.2 amperios, que es lo máximo que nos puede manejar en la carga de la máquina. A más carga de gas, mayor amperaje. Entonces quiere decir que todavía tenemos una red, tenemos como un espacio, un rango de 1.2 amperios para poder hacer carga de gas. ¿Listo? Con respecto a la parte funcional, dentro de este controlador nos van a aparecer posiblemente en algún momento de la vida 2 errores. Error 1, que quiere decir que el sensor, el primer sensor, miremoslo por este lado, acá tenemos la conexión de los 2 sensores. Acá tenemos los 2 sensores, esos 3 cables que se ven acá son 2 sensores, pero son 4 cables, solamente que hay en el centro, el cable negro y el cable blanco están unidos. Entonces el centro es común. Sensor izquierdo, tenemos el sensor, acá lo vamos a mirar, en este lado, tenemos el sensor acá de refrigeración y tenemos el sensor de congelación. Entonces, sensor de refrigeración es el 1, sensor de congelación es el 2. Si en el controlador digital nos aparece error 1, quiere decir que el sensor de la izquierda o el sensor de refrigeración está fallando. Si nos aparece error 2, quiere decir que el sensor de congelación o el sensor 2 de acá, o sea el de cable negro, nos está fallando. Ese sería el proceso con el controlador, lo básico del controlador. El controlador, entonces sabemos que no podemos manipular el setup principal. Si hay un problema con el setup principal, entonces ya pediríamos servicio técnico. ¿Listo?